No vas a creer lo que encontré en una bóveda médica sellada en Minneapolis. 23 certificados de defunción, firmados, fechados, atestiguados por 3 doctores. 23 pacientes moribundos, con horas de vida. 23 recuperaciones imposibles, después de beber agua de una fuente olvidada. Pero esto es lo que heló mi sangre. Cada uno de ellos murió exactamente 40 años después. Mismo día, misma hora. Y cuando abrieron los cuerpos, no había cicatrices, no había señales de que alguna vez hubieran estado enfermos. Era como si las enfermedades nunca hubieran existido, o como si algo más hubiera tomado su lugar. Mi nombre es John, y he pasado 60 años persiguiendo milagros que la ciencia no puede explicar. He caminado por cientos de capillas abandonadas a través de Norteamérica, buscando historias que el tiempo intentó enterrar. Pero nada. Nada me preparó para lo que descubrí en el invierno de 2018 en una capilla derrumbada cerca de St. Cloud, Minnesota. La capilla de la Fuente Sagrada permaneció en pie apenas 30 años. Construida en 1887, sellada y abandonada en 1904. No hay registros oficiales que expliquen por qué. El edificio se pudrió durante más de un siglo hasta que un desarrollador compró el terreno. Fue entonces cuando lo encontraron, una caja de hierro cerrada enterrada 3 pies bajo el altar. Dentro había 23 archivos médicos, cada uno sellado con un sello rojo que decía «Caso cerrado, fallecido». Pero estas personas no permanecieron muertas. Pasé 8 meses rastreando descendientes, buscando en archivos hospitalarios, uniendo certificados de defunción y registros censales. Lo que emergió fue un patrón tan preciso, tan matemáticamente imposible, que todavía me mantiene despierto por las noches. Entre octubre de 1889 y marzo de 1902, 23 personas visitaron esa fuente. Todos ellos habían sido declarados terminales por el Dr. Henrik Johansen, el médico más respetado en 3 condados. Cáncer, tuberculosis, gangrena, tifoidea, enfermedades que mataban sin piedad en la década de 1890, bebieron el agua. Se recuperaron completamente. Durante 40 años vivieron vidas normales. Se casaron, tuvieron hijos, envejecieron. Y luego, entre octubre de 1929 y marzo de 1942, cada uno de ellos murió. No por sus enfermedades originales, no por accidentes o complicaciones de la vejez, simplemente se detuvieron. Como si un temporizador invisible hubiera llegado a cero. La última en morir fue una mujer llamada Margaret Holloway. Tenía 9 años cuando bebió de la fuente en 1902. Murió a los 49 en 1942 y dejó un diario que nadie en su familia pudo soportar leer hasta que yo lo encontré. El rastro comenzó con un nombre que encontré grabado en las piedras de los cimientos. En 1889, Misericordia de Dios o Precio del Diablo. Pasé 3 semanas en los archivos de la Sociedad Histórica de Minnesota antes de encontrarlo. Emil Mortensen, un granjero inmigrante noruego. Su hija Astrid fue la primera de los 23. Tenía 6 años cuando la tuberculosis devastó sus pulmones. Encontré las notas del Dr. Johansen, escritas con precisa caligrafía médica. Paciente presenta consumo pulmonar avanzado. Ambos pulmones comprometidos. Hemoptysis severa. Pérdida de peso crítica. Pronóstico. Muerte dentro de 72 horas. Tratamiento solo cuidados paliativos. Firmado, Dr. H. Johansen, 28 de septiembre de 1889. Emil Mortensen había perdido a su esposa por la misma enfermedad 2 años antes. No iba a perder a su hija sin luchar. Según una carta que encontré en el ático de su nieta, una mujer llegó a su granja el 29 de septiembre. Vestía de negro, no llevaba identificación y hablaba con un acento que él no podía ubicar. Le habló sobre la fuente en la capilla. Dijo que el agua tenía memoria,
que podía recordar cómo se suponía que debía ser el cuerpo antes de que la enfermedad se apoderara. Le advirtió que habría un precio. Él no preguntó cuál era. La capilla había sido construida 2 años antes por un rico industrial llamado Charles Whitmore, quien había hecho su fortuna en la expansión ferroviaria. Su único hijo se había ahogado en un accidente de río, y Whitmore mandó construir la capilla en el lugar exacto donde habían sacado el cuerpo del niño del agua. La fuente era alimentada por el mismo manantial subterráneo. Whitmore la hizo bendecir por 3 denominaciones diferentes: católica, luterana y metodista. Quería cubrir todas las posibilidades, desesperado por alguna garantía de que el alma de su hijo había encontrado paz. La fuente en sí era simple: granito tallado a mano, un grifo de bronce en forma de paloma, agua fluyendo constantemente en una cuenca poco profunda. Nada ornamentado, nada que se viera remotamente milagroso, solo agua fría y clara que sabía levemente a minerales y tierra. Emil cargó a su hija moribunda a través de 2 pies de nieve temprana. Le tomó 4 horas llegar a la capilla. Llegó después de medianoche. El edificio estaba abierto, como siempre lo estaba. Encontró la fuente a la luz de las velas, llenó una taza de hojalata y la sostuvo contra los labios agrietados y sangrantes de Astrid. Ella apenas estaba consciente. Su piel tenía la palidez gris azulada de alguien con horas antes de la muerte. Bebió 3 sorbos. Luego cerró los ojos y se quedó completamente inmóvil. Emil pensó que la había perdido. Se sentó en el piso de la capilla, sosteniendo el cuerpo de su hija, y lloró hasta el amanecer. Cuando la primera luz entró por las ventanas, Astrid abrió los ojos y pidió desayuno. En una semana, el doctor Johansen la examinó de nuevo. Sus notas de seguimiento, que encontré preservadas en el archivo de una escuela de medicina, decían: paciente Astrid Mortensen reexaminada el 7 de octubre de 1889. No hay evidencia de tuberculosis presente. Pulmones limpios. Peso restaurado. Paciente aparece en perfecta salud. No hay explicación médica disponible. No puedo reconciliar con el diagnóstico previo. He verificado que el examen anterior era exacto. Este caso desafía toda la ciencia médica conocida. La palabra se difundió lentamente, cuidadosamente, a través de susurros en comunidades de inmigrantes noruegos y alemanes. Familias que no tenían nada más que perder. Para 1902, 23 personas habían hecho el viaje a esa fuente. Un minero de carbón con enfermedad pulmonar negra. Una madre de 4 con cáncer de estómago. Un niño de 12 años con tuberculosis ósea tan avanzada que su pierna estaba programada para amputación. Un veterano de la guerra civil con gangrena que había viajado desde una herida de batalla hasta su pecho. Rastreé sus registros médicos, uno por uno. Cada diagnóstico confirmado por múltiples médicos. Cada caso declarado terminal. Cada recuperación médicamente imposible. El doctor Johansen mantuvo notas meticulosas sobre todos ellos. En 1903, escribió una carta privada a un colega en Chicago. La encontré en una colección de correspondencia médica donada a la Universidad Northwestern. Escribió: he presenciado 23 remisiones espontáneas que contradicen todo lo que aprendí en la escuela de medicina. Ya no puedo descartarlas como errores de diagnóstico. Algo está sucediendo en esa capilla que no puedo explicar y no me atrevo a publicitar. La iglesia ha comenzado a hacer preguntas. No les he dicho nada. He violado mi juramento hipocrático al permanecer en silencio, pero temo más la alternativa. En marzo de 1904, la capilla fue sellada por orden de la diócesis episcopal. No se dio razón oficial. Los registros simplemente declaran: Capilla de la Fuente Sagrada cerrada indefinidamente pendiente de revisión teológica. Esa revisión nunca ocurrió. Charles Whitmore murió 3 meses después de un ataque al corazón. La propiedad pasó por varios dueños, ninguno de los cuales reabrió el edificio. La fuente fue dejada para congelarse y descongelarse con las estaciones,
el agua aún fluyendo de ese manantial subterráneo, intocada, olvidada. Pero las 23 personas que habían bebido de ella recordaban. Vivieron sus vidas sabiendo que se les había dado algo imposible y preguntándose cada día cuándo llegaría la cuenta. El patrón no se reveló inmediatamente. Pasé meses haciendo referencias cruzadas de certificados de defunción, obituarios y registros familiares antes de verlo. Astrid Mortensen, la primera en beber de la fuente el 29 de septiembre de 1889, murió el 29 de septiembre de 1929, exactamente 40 años después. Al día pensé que era coincidencia. Luego encontré la segunda muerte. Thomas O'Brien, un trabajador ferroviario que había sido curado de enfermedad pulmonar negra el 12 de noviembre de 1889. Murió el 12 de noviembre de 1929. Falla cardíaca, según su certificado de defunción. Tenía 61 años, supuestamente en perfecta salud. Cayó muerto mientras cenaba. Para cuando rastreé los 23 casos, la imposibilidad matemática se volvió innegable. Cada persona murió exactamente 40 años después de beber de la fuente. No 39 años y 11 meses, no 40 años y 2 días. Exactamente 40 años. Algunos murieron en casa, algunos en el trabajo, algunos durmiendo. Pero cuando profundicé más, solicitando registros de autopsias a través de archivos médicos históricos y documentos judiciales, encontré algo que hizo temblar mis manos. 17 de los 23 tuvieron autopsias realizadas. Esto era inusual para la época, pero varios habían muerto tan repentinamente que los doctores exigieron exámenes post-mortem. Los reportes eran clínicos, detallados y profundamente perturbadores. Los encontré dispersos en archivos de escuelas de medicina, archivos del forense del condado y uno en una caja de documentos donados por el patrimonio de un patólogo retirado. Los pulmones de los pacientes de tuberculosis no mostraban cicatrices, ninguna. La tuberculosis destruye el tejido pulmonar permanentemente, dejando cavidades y cicatrices fibrosas que permanecen de por vida. Incluso si alguien se recuperaba de TB en la década de 1890, lo cual era raro, sus pulmones llevarían la evidencia para siempre. Pero estos pulmones estaban prístinos, como si la enfermedad nunca los hubiera tocado. Los pacientes de cáncer no mostraban signos de tumores, ni cicatrices quirúrgicas, ni rastro de malignidad o del intento del cuerpo de combatirlo. Una mujer, Rebecca Schmid, había sido diagnosticada con un tumor de estómago del tamaño de un puño en 1891. Cuando murió en 1931, la autopsia encontró un sistema digestivo completamente normal, sin anormalidades presentes. El más perturbador fue un hombre llamado William Patterson. Había sido curado de gangrena en 1894, después de que un accidente agrícola aplastara su mano. La infección se había extendido por su brazo hasta su hombro. 3 doctores habían recomendado amputación inmediata. Él se negó y viajó a la fuente en su lugar. Se recuperó completamente y trabajó como herrero durante 40 años. Cuando murió en 1934, la autopsia notó: la mano derecha y el brazo del sujeto no muestran evidencia de trauma previo, infección o intervención quirúrgica. Estructura ósea intacta y consistente con desarrollo normal. No hay explicación para el historial médico documentado del paciente. Era como si sus cuerpos hubieran sido reiniciados, reescritos. Las enfermedades no habían sido curadas, habían sido borradas de la existencia. Pero algo más me perturbaba aún más. Varios de los reportes de autopsia mencionaban hallazgos inusuales que los patólogos no podían clasificar. Frases como material fibroso no identificado cerca del corazón o anomalías celulares en el tejido renal diferentes a cualquier patología observada o, lo más escalofriante,
La muestra de sangre mostró peculiares estructuras cristalinas que se disolvieron al exponerse al aire. El doctor Johansen había muerto en 1918, durante la epidemia de gripe española. Pero antes de su muerte, había escrito una serie de entradas privadas de diario que su nieto donó a un museo médico en 1974. Pasé 2 días leyéndolas, y lo que encontré confirmó mis sospechas más oscuras. En una entrada fechada en diciembre de 1903, justo meses antes de que la capilla fuera sellada, escribió: «Examiné a Emil Mortensen hoy por una dolencia no relacionada. Mientras realizaba el examen, noté una pequeña marca bajo su clavícula izquierda, aproximadamente del tamaño de una huella de pulgar. Parecía ser tejido cicatricial, pero cuando pregunté al respecto, se agitó e insistió en que siempre había estado allí. No presioné el asunto, pero noté que Astrid, su hija, tenía una marca idéntica en la misma ubicación cuando la examiné la primavera pasada. Desde entonces, he notado marcas similares en otros 4 pacientes que se recuperaron en la fuente. Todos afirman ignorancia de cómo adquirieron estas marcas. He documentado la observación, pero no me atrevo a continuar la investigación. Necesitaba saber si algún descendiente todavía portaba estas marcas. Me tomó 3 meses localizar miembros vivos de la familia de los 23. La mayoría de las familias se habían dispersado, mudado, perdido contacto con su historia. Pero encontré 12 personas dispuestas a hablar conmigo, nietos y bisnietos de los sanados. Les hice a cada uno la misma pregunta: ¿alguien en tu familia tenía una marca de nacimiento o cicatriz inusual bajo la clavícula izquierda? 8 de ellos dijeron que sí. Me enviaron fotografías. Las marcas eran idénticas, aproximadamente circulares, de alrededor de 1 pulgada de diámetro. Parecían una cicatriz de quemadura, pero con un patrón peculiar adentro, como medias lunas entrelazadas o las fases de la luna comprimidas en una sola imagen. Ninguno de ellos sabía qué significaba. La mayoría nunca había pensado en ello hasta que pregunté, pero Margaret Holloway lo había sabido. La niña de 9 años que había sido la última en beber de la fuente, que había vivido hasta los 49 y murió en 1942. Ella lo había sabido y lo había escrito todo. Su diario estaba frente a mí, páginas amarillentas y quebradizas, llenas de la caligrafía de una mujer que había cargado un terrible secreto durante 40 años, y finalmente, en sus últimos meses, decidió decir la verdad. El diario de Margaret Holloway comenzó el 15 de marzo de 1902, el día que bebió de la fuente. Estaba muriendo de difteria, la infección bacteriana que había matado a miles de niños en toda América. Su garganta se había hinchado casi cerrada. No podía comer, apenas podía respirar. Su padre, Robert Holloway, era un ingeniero ferroviario que había escuchado sobre la fuente de Thomas O'Brien, el mismo hombre que había sido curado de pulmón negro 13 años antes. La primera entrada fue escrita con la caligrafía temblorosa de una niña. «Papá dice que me pondré mejor ahora. El agua sabía a metal y tierra. No me siento mejor, me siento mal». Las entradas durante las siguientes 3 semanas documentaron su recuperación. Su garganta se abrió, su fiebre cedió, su fuerza regresó. Pero algo más había cambiado. Algo que luchaba por explicar con el vocabulario de una niña de 9 años. Veo cosas que no están allí, formas en la esquina, sombras que se mueven mal. Mamá dice que es mi imaginación, pero sé lo que vi en el agua cuando la bebí. Aquí es donde su diario se volvió difícil de leer. Durante los siguientes 40 años, Margaret documentó experiencias que la habrían hecho institucionalizar si hubiera hablado de ellas públicamente. Vio a los otros 22, no en persona, sino en sueños, en reflejos, en momentos cuando estaba sola. Conocía sus nombres sin que se los dijeran. Sabía cuándo tenían miedo, cuándo estaban en dolor, cuándo estaban muriendo. En 1929, cuando comenzaron las primeras muertes,
sus entradas se volvieron frenéticas. Astrid murió ayer. Sentí que sucedía. Estaba enseñando en la escuela cuando mi pecho se apretó y no podía respirar, solo por un momento. Luego paró. Supe que se había ido. Estábamos conectados, todos los 23. Bebimos de la misma fuente. Todos fuimos sanados por la misma cosa. Y ahora nos está llevando de vuelta, uno por uno. Se obsesionó con entender lo que había pasado. Viajó a la capilla sellada en 1931. Entró por una ventana lateral. Lo que encontró allí lo describió con agonizante detalle. La fuente aún fluye. El agua es clara. Pero cuando miré en ella, los vi. A todos nosotros. 23 rostros mirándome desde la superficie. No reflejos. Algo más, seguimos allí. Parte de nosotros nunca se fue. El agua no nos curó, nos reemplazó. Tomó las partes enfermas y llenó los espacios consigo misma. Margaret consultó con espiritualistas, habló con sacerdotes y leyó todo lo que pudo encontrar sobre sanaciones milagrosas. En 1935, rastreó a la mujer que le había dicho a Emil Mortensen sobre la fuente en 1889. El nombre de la mujer era Elsa Bergström, y para 1935 tenía 73 años y vivía en un hogar de ancianos católico en Duluth. La entrada de Margaret de esa visita es el pasaje más escalofriante de todo el diario. Elsa sabía que vendría. Me estaba esperando. Dijo que había enviado a 46 personas a esa fuente a lo largo de los años. 23 bebieron el agua. 23 se negaron. Dijo que siempre era exactamente la mitad, que la fuente elegía quién bebería y quién se alejaría. Dijo que el manantial bajo la capilla es viejo, más viejo que el pueblo, más viejo que los colonos, más viejo que las tribus que vivieron aquí antes. Dijo que algunas aguas recuerdan cosas. Recuerdan cómo era antes de que existiera la muerte, antes de la enfermedad y la decadencia. Ofrecen esa memoria a los moribundos. Pero la memoria no es gratis. La memoria requiere almacenamiento. Nos convertimos en los recipientes. Llevamos la memoria del agua dentro de nosotros. Cuando pasan 40 años, el agua reclama lo que nos dio. Nos lleva de vuelta a la fuente. Me senté en mi sala de investigación. El diario de Margaret abierto ante mí y sentí algo que nunca había sentido en 60 años de investigar milagros. Miedo genuino. Porque las entradas finales de Margaret, escritas en febrero de 1942, un mes antes de su muerte, revelaron algo para lo que no estaba preparado. Volví a la capilla hoy. Las puertas están podridas ahora. La fuente aún corre. Toqué el agua y entendí todo. No es malvado, no es bueno, simplemente es. El manantial existe entre la vida y la muerte y ofrece un intercambio. 40 años por un pedazo de tu alma. No la parte que te hace bueno o malo, la parte que te hace tuyo. Cuando morimos, no vamos al cielo o al infierno. Volvemos al agua. Nos convertimos en parte de lo que sana a la siguiente persona. Astrid está allí ahora. Thomas, Rebeca, todos ellos, esperando. En 3 semanas me uniré a ellos. Y esperaremos juntos hasta que alguien más venga desesperado y muriendo y beba. Entonces fluiremos hacia ellos. Reemplazaremos su enfermedad con nosotros mismos. Y el ciclo continúa. La entrada final estaba fechada el 14 de marzo de 1942. Un día antes de que muriera, ya no tengo miedo. He vivido 40 años que no debería haber tenido. He enseñado a cientos de niños, amado a un buen hombre, visto al mundo cambiar de maneras que nunca imaginé. Mañana volveré a la fuente. Y tal vez algún día, cuando otro niño esté muriendo y alguien lo traiga a esa fuente, un pedacito de mí ayudará a salvarlo. Eso no es una maldición. Eso es inmortalidad de algún tipo. Mi padre me salvó con esa agua. Ahora seré el agua que salve a alguien más. La fuente da y la fuente toma. Ambos son milagros. Ambos son terribles. Ambos son necesarios. Margaret Holloway murió durmiendo el 15 de marzo de 1942, exactamente 40 años después de beber de la fuente. La autopsia no encontró causa de muerte.
Su corazón simplemente se detuvo. Y en su certificado de defunción, en el espacio para factores contribuyentes, el doctor había escrito 3 palabras: desconocido, médicamente imposible. Me paré en las ruinas de esa capilla 3 meses después de leer el diario de Margaret. El desarrollador había abandonado el proyecto después de que los trabajadores se negaran a continuar. Reportaron sentirse observados, escuchar susurros, ver rostros en el agua. La fuente aún fluía, tal como Margaret había descrito. Agua clara, fría, aparentemente ordinaria, que había recordado 23 vidas y las había llevado de vuelta. No bebí de ella. No mentiré y diré que no estuve tentado. 60 años de buscar milagros cobran un peaje en el cuerpo. Pero había aprendido algo en todos esos años. Cada milagro tiene un mecanismo, cada regalo tiene términos, y no todos los precios valen la pena pagar. Margaret entendió eso. Hizo las paces con ello. Pero paz y aceptación no son lo mismo que recomendación. La capilla fue demolida en 2019. La fuente fue llenada con concreto. El manantial desviado bajo tierra, el terreno vendido a un desarrollo habitacional. Asistí a la demolición. Mientras las excavadoras desgarraban los cimientos, los trabajadores encontraron algo bajo la fuente. Una caja de cobre, sellada con cera, enterrada profundamente en la fuente del manantial. Dentro había 23 viales de vidrio, cada uno lleno de agua y etiquetado con un nombre: Astrid Mortensen, Thomas O'Brien, Margaret Holloway, los 23. El último ítem en la caja era una nota, escrita con caligrafía que reconocí de los registros médicos. Doctor Henrik Johansen, decía: sellé estas aguas en 1903, un vial tomado de la fuente después de cada sanación. Intenté estudiarlas, entender el mecanismo de las curas. Nunca encontré el valor. Quien encuentre esto, sepa que los milagros son reales, pero existen fuera de nuestra comprensión del intercambio justo. Estas personas fueron salvadas, estas personas fueron reclamadas. Ambas declaraciones son verdaderas. Que Dios me perdone por mi silencio y que Él los perdone a ellos por su desesperación. Tomé un vial, solo uno. Se sienta en mi escritorio mientras grabo esta historia. El agua aún está clara después de más de un siglo. A veces, cuando la luz le da bien, juro que puedo ver algo moviéndose adentro. Formas, rostros, 23 almas esperando en memoria líquida. El desarrollo habitacional construido sobre el sitio de la capilla ha tenido 17 familias mudarse en 2 años. Reportan sueños de ahogarse, de beber agua que sabe a tierra y metal, de niños llorando por ayuda en idiomas que no entienden. El desarrollador está considerando abandonar todo el proyecto. Algunos lugares no olvidan. Algunas aguas no dejan de fluir solo porque las cubrimos con concreto y casas. El manantial aún corre bajo esas casas, aún lleva cualquier memoria que guardó durante siglos, aún espera a que los desesperados y moribundos lo encuentren de nuevo. Margaret tenía razón. No es malvado, no es bueno, simplemente es un mecanismo, más viejo que nuestra moralidad, operando bajo reglas que apenas entendemos. A 23 personas se les dieron 40 años que no deberían haber tenido, y cuando llegó su tiempo, pagaron con la única moneda que el agua entendía: ellos mismos. A menudo me pregunto si todavía están conscientes allí dentro, conscientes, esperando, o si se disolvieron completamente en algo más grande, algo que existe entre sanar y reclamar, entre milagro y precio. Margaret pensó que era una forma de inmortalidad. El doctor Johansen pensó que era una violación de la ley natural. Yo, después de 60 años persiguiendo lo inexplicable, creo que es algo mucho más simple y mucho más aterrador. Una elección. Intercambiar 40 años de vida por un pedazo de tu alma eterna. La fuente ofrece,
Los moribundos aceptan, y el agua lo recuerda todo. La pregunta no es si los milagros existen. Existen. He visto la evidencia, sostenido la prueba en mis manos, leído los testimonios de los salvados y los condenados. La pregunta es si estás dispuesto a pagar por ellos, porque nada, ni siquiera la intervención divina, viene sin costo. Margaret Holloway conocía esa verdad. La vivió durante 40 años y murió entendiéndola completamente. En mi próxima investigación, te llevaré a una iglesia en la Montana rural, donde una monja paralítica levitó durante la misa final de 1901 y donde los testigos afirmaron que nunca volvió a tocar el suelo por el resto de su vida. Pero esa es una historia para otro momento. Si esta historia te hizo cuestionar qué estás dispuesto a intercambiar por un milagro, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para seguir mi viaje a través de los lugares sagrados, olvidados de América, donde la fe y el terror caminan de la mano, y donde la línea entre salvación y condena es mucho más delgada de lo que nos gustaría creer. ¿El mundo invisible es real? La pregunta es, ¿estás listo para verlo?